platicando de la reforma al Poder Judicial y por eso hacemos contacto con el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala. Gracias por la comunicación esta mañana. Buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Buen día. Diputado, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Tú ayer estuviste en Campeche y te moviste hacia allá luego de la información que se generaba, que dimos aquí en el informativo, incluso por parte de Jorge Álvarez Maínez, el ex candidato presidencial, de que un miembro de Movimiento Ciudadano estaba detenido junto con su padre por cuestiones familiares allá en Campeche. Tú te movilizaste a Campeche, diste un mensaje a los medios de comunicación, publicaste un video también en tus redes sociales y lo que sabemos es que él como suplente no asistió a la sesión de anoche y esto lo manejan como una presión por parte del gobierno y por parte de Morena con una detención de su padre. ¿Qué fue lo que sucedió? Así es, Juan Pablo. Pues mira, básicamente a nosotros nos avisaron poco antes de las 10:30 de la mañana de esta situación, que había sido detenido, y aquí sí quisiera ser puntual, que había sido detenido el papá de Daniel Barreda a las 4 de la mañana en su domicilio, y posteriormente a las 7 de la mañana, cosa no menor, Paul Arce, coordinador de los diputados locales de Movimiento Ciudadano en Campeche, también fue detenido. Entonces, bueno, ante el vacío informativo y la confusión que generó pues tanto el coordinador de la mayoría de Morena en el Senado como el presidente del Senado, cuando dijeron dos cosas: uno, que habían hablado con Daniel Barreda, incluso simularon una llamada, y dos, al decir que estaba en la Ciudad de México, pues yo me desplacé de inmediato, tuve que volar a Mérida, de Mérida trasladarme a Campeche, que bueno, pues es un vuelo de casi 2 horas a Mérida y luego 2 horas por tierra a Campeche, y llegué a la sala de juicios orales donde el abogado de Daniel y de su padre me dijo que estaba, pues uno, para ver que estuvieran bien, para ver que físicamente estuvieran bien, y en segundo lugar, pues para conocer de la situación. Se trata de una detención absolutamente irregular, porque al padre nunca le presentaron una orden de aprehensión, un documento donde se basara, ahora sí que la acusación en contra de ellos, pero lo que fue evidente, incluso circuló horas después de su noticiero, Juan Pablo, es pues que había elementos de la Guardia Nacional afuera del domicilio del papá de Daniel Barreda. ¿Por qué habría elementos de la Guardia Nacional afuera de un domicilio si no se le había detenido a esta persona? Entonces, bueno, pues ahí yo pude ver a Daniel Barreda, al senador, y pues él básicamente voló en cuanto se enteró. Le dijeron que su padre estaba detenido. Su papá es una persona ya mayor, ya de edad, evidentemente. Su madre estaba muy preocupada y estuvo ahí todo el día pues tratando de ver de qué se le acusaba, cuál era el delito por el cual estaba ahí en esa sala de juicios orales, por qué estaba en un edificio de gobierno el día de la votación de una de las reformas más importantes para el país. Entonces, bueno, pues yo pude estar ahí, pude atestiguar que era falso que estuviera en la Ciudad de México, y bueno, pues posteriormente, horas después, a las 2 horas, cuando Morena estaba pidiendo que ya se votara la reforma, pues ir a ver y constatar que se les estaba liberando, y bueno, pues queda de manifiesto pues cuál era el motivo de todo ese montaje, que era evitar que el senador Daniel Barreda estuviera en la Ciudad de México para la votación. Efectivamente, y bueno, pues obviamente ustedes han señalado una persecución política, se sabía, y ya también el senador Daniel Barreda había manifestado su intención de votar en contra de la reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las razones para detenerlo o retenerlo en contra de su voluntad si no había una orden de aprehensión? ¿Qué les dijeron en ese momento? Lo que me dice el padre de Daniel Barreda es que le dijeron, por favor, venga con nosotros. Lo sacaron de su domicilio, ¿no es así? En la madrugada. Lo sacaron de su domicilio, así es. Le dijeron, por favor, venga con nosotros. Lo metieron en este cuarto, no le dieron mayor información. Le dejaron que le avisara un abogado, que fue el mismo que le avisó al senador Daniel Barreda. Y pues Daniel Barreda se trasladó pues de inmediato en cuanto supo. Y es fecha que seguimos sin saber de qué se le acusó, cuál es la acusación formal. Obviamente mi conjetura ante todo esto pues es que no querían que promoviéramos pues un amparo, que solicitáramos una suspensión, y que esto se hizo y se armó al vapor, obviamente, de toda la discusión de la reforma. Pues habíamos horas antes, estaban diciendo que no necesitaban 86 senadores, que con 85 se llegaba a la mayoría calificada, en fin, una serie de factores muy desafortunados, y pues mi conjetura es que tuvieron que llegar a esta situación
por no tener los votos necesarios y en caso de que uno de los senadores con los que contaban pues no votara. Yo creo que es muy lamentable, muy triste y a mí me enoja mucho, antes que como funcionario, como mexicano, pues que se haya dado la votación el día de ayer en estas condiciones, ¿no? Con el ofrecimiento de impunidad así abiertamente a un rival histórico del López Obradorismo como lo es Miguel Ángel Yunes, y por otra parte que al coordinador de los al padre de un senador de la República, que al coordinador de los diputados locales de Movimiento Ciudadano en Campeche, parte del grupo político del senador Barrera, que había dicho que iba a votar en contra de la reforma, pues que se tomen represalias de esta manera, pues no me parece las condiciones en las que deberíamos estar votando una reforma de esta importancia para el país. Ahora, Juan, y es una decisión personal y es un asunto también de familia y un lugar y un espacio muy complicado de estar para el senador Barrera en ese sentido, pero también a final de cuentas se pudo haber quedado en la Ciudad de México y pudo haber votado en contra de la reforma, ¿no? Sí. Efectivamente, Juan Pablo, yo también creo que esa es una decisión que pudo haber tomado. Ahora, yo creo que en un México democrático, de libertades, como dice la mayoría que vivimos, pues un senador nunca tendría por qué tener, o ningún ciudadano tendría que por qué tener ese dilema, que el día de una votación, de ejercer un derecho, una obligación, tengas que elegir o estar defendiendo a tu papá y estar con tu mamá y estar con tu familia porque los están hostigando, amenazando, porque se los llevaron en la madrugada, o ir a ejercer tu obligación. Me parece que a quienes hay que exigirles cuentas en ese sentido, pues es al gobierno estatal de Campeche, que lleva una persecución en contra del Movimiento Ciudadano desde que Eliseo Fernández compitió para la gubernatura en 2021, como al gobierno federal. Y dentro de todo esto, pues tratar de entender cuál fue el motivo de la mentira del coordinador de los senadores, cuál fue el motivo de la mentira del presidente del Senado, si realmente no había nada en contra del padre de Daniel Barrera. Efectivamente, ¿qué pasa con estas declaraciones? El senador Adán Augusto López mencionó que se había contactado con el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barrera. La propia gobernadora de Campeche, Laia Sansores, en distintas plataformas habían manifestado que era una mentira que habían detenido al papá del senador Barrera. Pues sí, para mí es absolutamente incomprensible por qué tuvieron que mentir. Yo pude preguntarle al senador Barrera si había tenido comunicación con ellos, me manifestó que en ningún momento la tuvo. Eso fue lo que él me dijo a mí, me dijo no, en ningún momento, y bueno, pues lo que yo pude constatar es que no estaba en la Ciudad de México, como afirmó el coordinador de los senadores de la mayoría, y también Gerardo Fernández Noroña. No entiendo el motivo de la mentira, si todo se había llevado a cabo de manera tan pulcra como ellos lo decían. No entiendo esa necesidad, pues sí, de recurrir al engaño y a la mentira, cuando claramente había una situación irregular y anormal que más bien se tuvo que haber atendido para haber aclarado toda la situación. Pues todavía quedan muchas preguntas que resolver y que responder respecto a lo sucedido con este caso específicamente el día de ayer. Juan Ignacio Zavala, diputado federal de Movimiento Ciudadano. Gracias, Juan, por estos minutos aquí con ADN conmigo. Al contrario, muchas gracias por el espacio, se los agradezco mucho, buen día. Buenos días. Gracias.